Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a este canal. Estoy muy contenta de compartir con ustedes el primer episodio de una temporada que quiero subir de aprender y conocer términos que escuchamos. En muchas ocasiones escuchamos pastores, hermanos o hermanas dentro de la iglesia e incluso comentaristas o cualquier persona que hable de Dios utilizando palabras como providencia, misericordia, temor, diligencia, edificar, concupiscencia, intimidad con Dios y otros términos relacionados a la grandeza, soberanía y amor de Dios. Pero en realidad conocemos el significado de estas palabras o solo asentimos asumiendo que sabemos lo que quieren decir. Para eso he estado pidiéndole a Dios guía. En Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice, y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Puesto que Dios ama a su pueblo, no para que seamos fanáticos o ignorantes, sino que estudiemos su palabra, nos inspira a que busquemos más allá de lo que yo pienso, lo que yo siento, y que sea una búsqueda de la comprensión de su amor por nosotros, en la verdad que se halla en la Biblia, para no caer en engaños de falsas iglesias, pastores y personas que se autodenominen creyentes de Dios, pero no es así. Para eso es este video, para que aprendamos qué significan ciertos términos y su aplicación en la vida dentro del caminar que tenemos hacia conocer a Dios, que es la verdad y que es la vida. Aprovechando la oportunidad, les pido que por favor oremos por discernimiento y que el Espíritu Santo guíe este video, que nuestra mente y nuestro corazón sea preparado para conocernos con Él y que demos frutos acorde a su palabra y obediencia a Él. Amén. Para darle inicio a esta primera temporada de términos, en este capítulo 1 estudiaremos el término providencia. El primer diccionario que citaré es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Esto para contemplar qué es la providencia desde un diccionario secular. Según el diccionario de la RAE, la providencia es disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Para esto es importante conocer el significado de la palabra disposición. Así comprendemos de lo que se trata la providencia desde un diccionario secular. Y la disposición, de acuerdo a la sociología, vamos a tomar este caso en particular, esta definición, es que son estructuras mentales de los individuos para guiar y determinar sus acciones en un contexto dado. En otras palabras, la providencia diríamos que es como un individuo se guía de acuerdo a su pensar en la toma de decisiones de forma anticipada para tomar o no una acción para una situación. Algunos sinónimos para el término providencia pueden ser medida, prevención, previsión, precaución, provisión, cuidado, cautela. Algunas otras definiciones que también encontramos en la RAE fue que también es la disposición que se toma en un lance sucedido para componerlo o remediar el daño que pueda resultar. También ofrece unos sinónimos adicionales de acuerdo a esta definición, que son remedio, arreglo, solución. También está otro significado que dice, cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Muy interesante. Todo esto de un diccionario secular. En este significado agregaron otros sinónimos que serían destino, fatalidad, fortuna, suerte, casualidad, azar. Lo que me parece muy interesante es cómo relacionan a Dios con estos términos. Y me llama también la atención que hay otra definición de providencia que dice Dios, que la providencia es Dios. Y los sinónimos encontrados son Dios, excelso, todopoderoso. Incluso vemos que el término providencia se puede utilizar en un campo jurídico y su definición es que la providencia es una resolución judicial que tiene por objeto la ordenación material del proceso. Aparte de ver estos significados, quisiera añadir que el término destino, fortuna, suerte, azar, casualidad, son los términos que más utilizamos cuando hablamos en lugar de la providencia que Dios nos ha dado a toda la creación. Por ejemplo, si escojo irme en un taxi en vez de tomar un bus y sucede algo como un accidente o me encuentro algo, diríamos que es suerte, pero realmente está dentro de la providencia de Dios. Agregué la definición según el autor Cristóbal Orrego Sánchez en su libro publicado en el 2020, el libro Filosofía, Conceptos Fundamentales, una nueva introducción al pensamiento crítico. En este libro da un punto de vista muy interesante, a pesar de estar dentro de un marco de ciencias sociales, se adapta bastante bien para el propósito explicativo de esta investigación. Citaré textualmente. La tesis de Santo Tomás es más compatible con el hecho de que nosotros podríamos imaginar mundos posibles más perfectos que el que tenemos, como a veces hacemos cuando pensamos en el paraíso,
lo que hubiese sido el mundo si no hubiera existido el pecado original, o en el cielo. Por tanto, en la imaginación cristiana está la idea de que este mundo no es el mejor mundo posible. Al contrario, es bastante imperfecto, pero tiene algo en especial, bueno, que Dios ha querido, que es la criatura humana con la libertad creada, que explica en parte las cosas malas que hay en este mundo, nuestra miseria y nuestra grandeza, de modo que hay voluntad en Dios y la voluntad divina se identifica con un ser, es libre respecto de las criaturas y dirige a las criaturas mediante un plan que es la providencia divina. Dios es creador, conserva las cosas y las ordena hacia el fin último del universo. Este orden se llama la providencia divina y su ejecución es el gobierno divino del mundo. Afirmar la providencia divina, decir que Dios es providente y que es gobernador del mundo, es lo mismo que decir que su inteligencia infinita contiene el plan del progreso de todo el universo hacia el fin último y que lo ejecuta de manera continua. Entre la providencia y el gobierno divino hay una diferencia, que es que la providencia está solo en la mente divina, como el plan de todo lo que existe, mientras que para el gobierno divino Dios se puede valer de las criaturas, como causas segundas, unas criaturas que pueden gobernar a otras. Por eso se dice en la doctrina cristiana que todo poder viene de Dios y que los gobernantes son ministros de Dios para el gobierno de la comunidad que les toca gobernar. Esta tesis metafísica fue interpretada por algunas personas de algunas épocas pasadas en el sentido de adscribir al poder humano un carácter divino en el sentido de supremo y absoluto, pero significa en realidad todo lo contrario. Es una participación del poder de Dios, al que se ha de someter. Antes de esta concepción de Dios, en muchos pueblos se pensaba que los mismos gobernantes eran dioses, y eso a los gobernantes les convenía mucho. Hasta la Segunda Guerra Mundial, los japoneses pensaban que su emperador era un dios. En cambio, esta concepción cristiana del gobernante como alguien que participa del gobierno, pero que está al servicio de un gobierno divino que es superior, en realidad le quita el carácter de poder divino al poder humano. Lo desdiviniza, porque el gobernante está al servicio de un bien que él no inventa, al servicio del bien común. Por eso, si el gobernante se aparta de la regla moral, si es injusto, si es tiránico, en casos extremos puede haber el derecho de rebelarse contra él usando la fuerza de las armas. La providencia divina es perfecta, nada se le escapa. Por eso, el mal en el mundo, como el sufrimiento de los inocentes, es un gran misterio, mysterium iniquitatis, para el cual no hay una respuesta racional, convincente o plenamente satisfactoria. Desde el punto de vista de la razón, lo único que sabemos es que no sabemos, que no se entiende cómo puede ser el orden de la providencia divina compatible con el mal, en especial con el mal moral. Sabemos que Dios es infinitamente perfecto y moralmente bueno, y que es providente, por lo cual solo puede tolerar el mal en la medida en que puede sacar de él un bien mayor para todo el universo, y de modo especial para las criaturas racionales. Sin embargo, cuando uno sufre el mal, o cuando contempla atónito el indecible sufrimiento de los inocentes, esa explicación sin duda muy racional no nos quita el sufrimiento ni el desconcierto. No disipa el misterio, no aminora la tentación de rebelarse o de entregarse al nihilismo. En cierto sentido, la explicación lógica de cómo es compatible el mal moral que hay en el mundo, o sea, la iniquidad, que de ninguna manera es causada por Dios, no proporciona una verdadera comprensión de la sabiduría que se esconde tras unos planes misteriosos. La convicción cristiana de que el plan divino termina bien, de que el mal no tiene la última palabra, se apoya en todo el conjunto de la fe, desde la concepción de Dios creador y Padre hasta la confianza en la resurrección de los muertos, el premio eterno para los elegidos y el justo castigo para los hombres inicuos, la nueva creación en la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Todo esto excede las fuerzas de la razón natural. Finalizada la lectura del análisis, agrego que es de suma importancia buscar diversas fuentes al estudiar un tema para que el campo de visión sea amplio. Esta última definición me pareció tan sencilla y se explicó con un vocabulario que alcanza la mayoría a entender. Realmente el autor parece estar inmerso en la escritura de la misma forma en que yo, como aprendiz de la Biblia, me siento al buscar datos que me ayuden a comprender mi relación con Cristo. Existe también información que está en un sitio web llamado Ministerios Ligonier, donde explican directamente con algunos ejemplos cotidianos y extra cotidianos sobre la providencia, lo que es muy llamativo ya que la palabra providencia como tal no aparece en la Biblia. Por lo tanto, eso es también un tema para desarrollar en otro video. Lo que sí aparece en la Biblia son ejemplificaciones de la providencia de Dios. Así que continuemos con este fragmento extraído de la página web mencionada. Nuestras elecciones aparentemente insignificantes no van a desviar el plan de Dios, pero ¿qué pasa con las decisiones y acciones más grandes y que tienen consecuencias?
estas tampoco van a arruinar el plan del Señor, porque su providencia opera no solo en las cosas cotidianas, sino también en las cosas que podríamos llamar extraordinarias, es decir, en aquellas acciones que afectan más claramente al curso de la historia del mundo y la expansión del reino de Dios. De hecho, podemos decir que porque la providencia del Señor gobierna las cosas cotidianas, también debe gobernar las cosas extraordinarias. Un ejemplo bíblico del libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice que Dios quita reyes y pone reyes. Pocas cosas son más relevantes directamente para el resultado de la historia que los gobernantes del mundo. El ascenso y la caída de los reyes constituye una de las cosas extraordinarias que deben ocurrir precisamente según la intención de Dios para que se cumpla su plan para la historia y para su pueblo. Uno de los títulos en esta página web dice todo por una razón. La providencia de Dios significa que todo ocurre por una razón, tanto las cosas grandes como las pequeñas, tanto el bien como el mal. En última instancia, esto es por una buena razón, pues en la providencia Dios está obrando todas las cosas según el consejo de su perfecta y buena voluntad. Como referencia colocan el libro de Efesios capítulo 1, versículo 11. Ciertamente, Él es soberano sobre todo lo que ocurre, dando un propósito a todo, aunque no podamos discernirlo. Además, su soberana providencia, que todo lo controla, no hace que lo que hacemos carezca de sentido. Sin ella, nada tiene sentido. Esto fue publicado originalmente en Table Talk Magazine por el autor Robert Rodwell en el 2021. Y finalmente, la relación del término providencia con las Sagradas Escrituras es sumamente importante para realmente comprender lo que está escrito o no en la Biblia. Algunos ejemplos bíblicos sobre la providencia de Dios encontrados en la Biblia se encuentran en Génesis capítulo 45, versículo del 5 al 8, donde José reconoce que Dios lo envió por adelantado para preservar vidas durante la hambruna. Luego vemos en Mateo capítulo 10, versículo 29, Jesús enseña que ni un pajarillo cae a tierra sin el consentimiento del Padre. Luego vemos Salmos 145, versículo del 15 al 16, dice que los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. También en Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Algunos incluso agregan que el mayor ejemplo fue la crucifixión de Jesús, ya que cada uno cumplió con ciertas decisiones para llegar a ese momento, incluyendo que Jesús obedeció al Padre para seguir con su voluntad para un bien mayor. Al final solo nos queda aceptar y confiar que los caminos de Dios siempre son los mejores y que no lograremos a comprenderlo por nuestra limitación humana. Sin embargo, saber que nos ama es suficiente para descansar en Él. Hemos llegado al final de este primer episodio. Realmente espero que Dios haya sembrado sus semillas en tierra fértil y podamos seguir aprendiendo para conocerle cada día más y que esto sea de bendición. Si este video te enseñó algo nuevo, compártelo.